Buenas tardes amigos, vecinos, compañeros. Va a ser muy cortito, por suerte acá se está levantando la niebla recién a las 18 horas, pero empezó un vientito, vamos a ver qué pasa esta noche, si llueve, si no llueve, veremos. Pero lo que ya es seguro, atiendan bien, que el nuevo presidente de Colombia, el que parecería que ganó las elecciones, la cual Petros no acepta y habla de trampas electorales, rompió relaciones con 14 países. La verdad es que no se entiende mucho. Un presidente que subió hace 48, 72 horas ya rompió relaciones con 14 países. Por supuesto que lo primero fue romper relaciones con Cuba y con Nicaragua. Pero ya anunció también, atiendan bien ustedes, atiendan bien en la senda de Marco Rubio y los demás piratas, anunció que pondrán los planes de estudio de los chicos de la escuela y de los liceales lo que se va a llamar la Semana de Educación Anticomunista. ¿Sintieron bien? La semana, en los textos de estudio, va a haber una semana de educación anticomunista en las escuelas primarias y en las secundarias de Colombia. Veamos qué pasa, pero vamos muy mal encaminados. América Latina, este continente en lucha continua, desde las invasiones españolas hasta hoy, América Latina ha sido y es un continente en lucha, un continente que busca su independencia, que busca trabajar tranquilo, sin intervenciones extranjeras. Pero tenemos algo que es tremendo y que es un continente muy rico. Entonces los rapiñeros y matones del resto del mundo continuamente han tratado de llevarse nuestras riquezas y, como hicieron antes los españoles, cambiarlas por espejitos y cuentas de colores. Pero por suerte no todo es así. Por suerte hay gente que resiste y también gente que lucha. Y de eso se trata. Se trata de organizar la lucha por abajo y sin mucho grito, pero organizar la lucha. Una lucha que busque nuestra segunda, nuestra segunda independencia. Esa independencia que no podemos dejar de luchar por ella, porque debe ser irrenunciable la voluntad de los pueblos de América Latina de vivir en paz, porque necesitamos paz. Los trabajadores luchamos por la paz contra las guerras. Pero claro, el capitalismo, que lleva en su ADN la guerra de rapiña, ya vemos lo que está pasando en el resto del mundo, no piensa lo mismo. No, no piensa lo mismo. Ellos quieren guerra y quieren rapiñar. Les cuento también que el señor presidente de la República, el profesor Orsi, hoy se reunió una larga charla con Keiko Fujimori, la hija del dictador Fujimori, la hija del que está preso. Ella reivindica a su padre no como hija, sino como político, y prometió instaurar una democracia como la que estaba llevando adelante su padre. Lo que pasa es que se debe haber olvidado que su papá hizo desaparecer gente, mató todo lo que quiso y por eso está preso, y robó a cuatro manos el heraldo público. El señor presidente Orsi estuvo hoy
una larga charla con ella, decía que según dicen las noticias, que en general son mentiras, porque no te van a decir a vos y a mí lo que hablaron, pero cada uno de nosotros puede deducir. Según las noticias, dice que hablaron en hacer alianzas para combatir, siéntase bien, el crimen organizado, la delincuencia organizada. Claro que se deben haber olvidado o no se dieron cuenta que ahí mismo, donde la señora Fujimori tomó el gobierno y fue ungida como presidente de la República, estaba la crema de la delincuencia latinoamericana. Por lo menos había cuatro narcos presidentes de América Latina, no porque lo diga yo, sino porque las investigaciones internacionales, incluyendo a la DEA, dicen que son narcos presidentes. Más una serie de delincuentes de menos monta, pero que les gusta figurar. Entonces, cuando hablaron de esto, el profesor Orsi y la señora Fujimori no se dieron cuenta, se ve, que afuera, en la otra puerta, donde ellos hoy compartieron el banquete, ahí estaba la florinata de la delincuencia latinoamericana. Pero no les iba a hablar de esto. Les iba a hablar, le podría hablar de que Legnani, que no es realmente, ustedes miran la televisión, ustedes ven, Legnani, que no es realmente el intendente de Canelones, parece que fue un intendente clandestino, hay otra persona a cargo de la intendencia, que es del MPP, obviamente, como debe ser. Tiene un índice, bajo su índice de popularidad, a un 46%. Es alto de cualquier manera, pero bajo su índice de popularidad un 46% según las encuestas hechas en el mes de junio. Pero yo les quería hablar de otra cosa porque voy a ser muy cortito y se las voy a dejar para que piensen. Cuando un obrero se sube a un andamio, empuja un carro de una fábrica durante 12, 13, 14 años, trabaja en un taxi 12, 14, 15 horas sentado. Sí, 12, 14, 15 horas sentado, eso es lo que dije, no me equivoco, porque yo fui tachero. Y sé lo que es ser tachero. Tenés problemas físicos. Se te desvía la columna, tenés problemas en los riñones. Pero si vos te caes de un andamio y te partís una pierna, ya no te digo te matás. Porque para los patrones, si te matás, solucionaste el problema. Pero te quebrás una pierna, te quebrás un brazo. O tenés problemas de columna porque trabajas en una fábrica levantando pesos durante 8 horas. Y llega un momento que tu columna vertebral ya no da más. Tenés que ir y presentarte al Banco de Seguros, al Banco de Seguros del Estado. Y cuando vos te presentás al Banco de Seguros del Estado, y te examinan y te atienden, lo primero que perdés son los primeros 4 días. Atiéndase bien, atiéndase bien este disparate social. Perdés 4 días de trabajo, los primeros 4 días, si quedás internado en el banco o en cualquier otro lado, no cobras absolutamente nada. Recién después del cuarto día empezás a cobrar de vuelta. Entonces, cuanto más necesita el dinero una familia obrera, porque tiene que ir a verlo al banco, se gasta más ómnibus, cuanto más necesita el dinero esa gente, se le paga menos. ¿Por qué se le paga menos? Porque los primeros 4 días, vuelvo a repetirme para que quede claro, no se les paga. Yo hablaba con un compañero hoy y le preguntaba por qué no iba al banco de seguros. Y me decía, sí, mira, lo que pasa es que me estoy mejorando un poco, pero no quiero ir porque, loco, te descuentan los primeros 4 días de laburo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Entonces yo me pregunto, hubieron 15 años de gobierno progresistas interrumpidamente.
gobernados por el Nobel, por favor, Tabaré Vázquez, gobernados por el Tupamaro de todos los Tupamaros, el señor Mujica. Después de vuelta, el doctor Vázquez. Y ahora, hace un año y medio, está gobernando el profesor Orsi, un hombre del progresismo. Su gabinete está compuesto, sobre todo, en particular, por gente progresista, pero en particular el Ministerio de Trabajo, que es el que tendría que intervenir conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y decir, esto no puede ser. ¿Por qué se le descuentan 4 días a un trabajador que se lastima, que se cae de un andamio, que tiene un choque y tiene que ir al banco de seguros? Y todavía arriba les descontamos los primeros 4 días. Entonces este ministro de Trabajo, que se autopercibe comunista y se percibe tan comunista, que fue secretario general del Partido Comunista Uruguayo, de los que se perciben comunistas, no tienen nada para decir sobre este tema. La señora ministra de Salud Pública no tiene nada para decir sobre este tema, pero nuevamente se le van a dar millones de dólares, sí, millones de dólares, al campo. Y la excusa de todos los políticos es que tiene demasiado personal, que si no se lo damos y cierra, pasa lo de Casa de Galicia. Perdonen, señores, es verdad, pero porque ustedes quieren, porque no necesariamente tiene que ser así. Basta un decreto, o basta una ley que diga que el CASMU pasa a integrar directamente el complejo hospitalario público. Porque no, si ya se lo pagamos varias veces. ¿Cuántas veces se le debe dar dinero al CASMU para que no quiebre? ¿Cuántas veces se le debe dar millones de dólares al CASMU para que no eche personal, que echa de cualquier manera? Porque siempre, incluyendo los millones que se le han dado al CASMU y las intervenciones que han tenido, uno de los reguladores económicos, según dicen ellos, para ponerlo a flote, ha sido despedir personal. Vuelvo a repetirme. ¿Por qué el CASMU, con todos los millones que se le han dado y ahora se le va a dar más, no es expropiado por el gobierno? Y decir, ya le dimos demasiado dinero. El pueblo en general, porque ese dinero es del pueblo, de la gente, es tuyo, es mío, de aquel, se saca de otras obras para dárselo al CASMU. Bueno, que se pase a ser uno más del entramado de los hospitales públicos. Porque me parece que se va a tener que empezar a rever esa famosa ley de Seguro Nacional Integrado de Salud. Porque la palabra integrado, en el Congreso del Frente Amplio y en el plan de gobierno, la palabra integrado la puso Astorita Tabaré Vázquez, porque si no ellos no votaban y no permitían que se votase el Seguro Nacional de Salud, Integrado de Salud. ¿Y qué significó el Seguro Nacional Integrado de Salud? Significó que con dinero de todo el pueblo y dinero de los trabajadores van a parar a las arcas de los dueños de las mutualistas, de los médicos dueños de las mutualistas, de los mismos dueños de mutualistas que tienen estancias e inversiones en Paraguay. Porque obviamente el CASMU se funde, pero no así sus directivos. Obviamente las mutualistas se funden, pero no así sus directivos. Y cuando uno empieza a ver
y a investigar, yo que no soy nadie, el censo agropecuario de Paraguay, Paraguay, no Uruguay, Paraguay, se da cuenta que prácticamente entre un 10 y un 12% de las mejores tierras paraguayas están en manos de uruguayos. ¿De quién? ¿Del taximetrista? ¿Del obrero de una fábrica? ¿De un obrero de la construcción? No, no. Médicos, fundamentalmente, escribanos y dentistas. Médicos, escribanos y dentistas. Y algún militar de la dictadura que está refugiado y se compraron algunas grandes extensiones de tierra, incluyendo al mejor ganadero de Paraguay, que es uruguayo, su socio es paraguayo, él es uruguayo, que salieron retractados, salieron fotografiados en la revista, cuando recibieron, la revista de ganadería de Paraguay, cuando se los nombró recibiendo la copa como los mejores ganaderos de Paraguay. Sí, le estoy hablando del señor ministro de Ganadería y Agricultura, Frati, el amigo del Pepe, que fue director del INAO, que fue director de la carne y viajó por todo el mundo vendiendo, decía él, la carne uruguaya, pero a veces también alguna de Paraguay. Eso es lo que tenemos, eso es lo que la gente votó. Por eso lo titulé. No basta informarse, sino que hay que pensar. Pensar con nuestra propia cabeza y decidir con nuestra propia cabeza. Y ser lo suficientemente humildes para mirar para los costados y ver si podemos ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, en 2 o 3 puntos, si son 4 mejor, para salir a la calle todos juntos a reclamar lo que por derecho es nuestro. No voy a hablar más, simplemente les mando un abrazo a todos y les vuelvo a repetir, informarse no basta, hay que pensar. Arriba los que luchan y no transan. Salud y revolución social, compañeros. Hasta el próximo video. Gracias por estar ahí.